Un saludo cordial a los que nos ven a través de este medio. Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios en este momento, en un tema que lleva como título Conexión con la adoración al sol. Es un tema que se encuentra en uno de nuestros volantes que nuestra iglesia está repartiendo a nivel de todo el mundo, a fin de que nosotros lleguemos a identificarnos con la verdadera forma de adoración que Dios estableció en su palabra. Vamos a meditar en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Entonces dijo Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La bendita palabra del Señor que estamos leyendo en este momento nos indica que nosotros debemos permanecer en su palabra, porque solamente de esa manera nosotros podemos llegar a ser fieles discípulos de Él. Podemos llegar a ser firmes discípulos de Él, basados en un escrito está. Esa es la verdadera forma como Dios ha establecido la adoración, que siempre tenga una base bíblica. Ahora, el tema con la adoración al sol tiene que ver con una adoración, pero esta adoración no nos conduce al cielo, no nos conduce a nuestro Padre Celestial, sino más bien nos conduce a los objetos creados. En este caso nos conduce al sol. El ser humano es tendiente a adorar a los objetos que Dios ha creado, pero no al creador de estos objetos. Es algo lamentable, pero esa es la realidad. Claro que detrás de todo esto está Satanás, quien quiere que el hombre aparte su atención de Dios y se dirija a la naturaleza. La adoración al sol inicia hace muchos siglos atrás. Sus inicios son en el momento cuando justamente Nimrod se aparta de los amigos, de sus compatriotas, de los descendientes de Sem, los que eran fieles a Dios, y él se va a la llanura de Sinar para establecer el primer imperio a nivel mundial, Babel, que después llega a llamarse Babilonia. Fue ahí donde ellos, a través de la astronomía y la astrología, que llegan a adorar a los astros del cielo, a los astros que se encuentran en el universo. El objeto de mayor adoración, de mayor luminosidad, de mayor relevancia para ellos, fue el sol. Y de ahí ellos empiezan a dedicarle un día especial para adorar al sol. ¿Y cuál creen que es ese día que Nimrod eligió para adorar al sol? Fue el primer día de la semana, el día domingo. De allí el día domingo se utiliza para adorar al sol. Y a continuación de la cultura de Babel, las demás culturas empiezan también a adorar al sol a través del descanso del día domingo. Por ejemplo, tenemos los egipcios que adoraban al sol. Tenemos también, es el dios Ra, ¿verdad? Tenemos también a los cananeos que también adoraban al sol. Ahí estaba Baal. Los babilonios, a Marduk. Tenemos a Bel, ¿no? Que también son el dios sol. Tenemos también, por ejemplo, los medos y persas, a los griegos, y luego vienen los romanos. Y vamos a centrarnos un poco más acá en el imperio romano. Ellos tenían el dios Mitra, a quien rendían sacrificios y a quien le adoraban. Y ese dios Mitra era el dios sol, que estaba simbolizado en una cruz. Y recordando un poco la historia, por los años 313 después de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Dios estaba siendo perseguida por el paganismo, por los emperadores, antes del año 313. Y fue en ese año específicamente cuando Constantino, el emperador romano, convocó a una asamblea en Milán, allá en Italia. Y fue allí donde él le dio la libertad de culto a los cristianos. Y los cristianos estaban muy felices. Dijeron: hemos ganado al emperador, porque Constantino se bautizó y se convirtió al cristianismo. Pero hay algo que entender acá. El problema político, social del imperio romano no era nada agradable. El mismo imperio estaba dividido. Y las demás tribus que eran ajenas al imperio romano estaban atacando a Roma. Entonces Constantino en ese momento se puso a pensar y dijo: tengo que hacer algo porque si no me van a destruir y el pueblo está dividido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar y ver la forma de cómo unirlos a estos dos
bloques, a estos dos bandos, entre cristianos y paganos. Entonces fue allí donde él inventó una visión. Y les dijo a la gente: he visto una visión, y en la visión he visto una cruz. Y se me dijo: con esta vencerás. Entonces, como los paganos adoraban a su dios Tamuz, a su dios Mitra, con la cruz, y los cristianos también tenían la cruz donde Cristo había muerto, entonces Constantino le fue fácil unirlos tanto a cristianos como paganos a través de la cruz. Entonces todos iban ahora unidos a pelear porque la cruz los unía. Pero fue una estrategia que utilizó Constantino, no fue algo que él lo hizo realmente porque quería el bien de todos, sino porque él quería unir al imperio. Fue una estrategia política que él utilizó. Fue con fines políticos, estratégicos, que no estaban nada bien. Y por eso que el 7 de marzo del año 321, Constantino decretó por ley que en todo el imperio se descansara el día domingo y se lo considerara como el día de la familia. Eso lo podemos constatar nosotros. Ustedes pueden buscar en Google, en la historia universal, y se van a encontrar con ese dato, que fue en esa fecha cuando Constantino empezó a decretar dentro del mundo cristiano que el domingo debe descansarse, que el domingo debe ser un día de oración. El sábado se lo declaró como un día de aflicción, como un día de ayuno. Imagínense, contrariamente a los mandamientos del Señor. Así es como de ahí en adelante, a partir del decreto de Constantino, el catolicismo adopta el día pagano del dios Solis, de la adoración al sol, y lo establece como mandamiento para todo el mundo cristiano. Y es por eso que hasta en la actualidad la Iglesia Católica guarda el domingo. Y las denominaciones protestantes, un 99.9%, las organizaciones evangélicas dominicales cristianas, guardan el día domingo en la actualidad. Un día contrario a lo que está establecido en la palabra de Dios. Por eso Dios dijo: si quieres permanecer en mi palabra, eso es lo que yo te recomiendo, porque así solamente vas a llegar a ser un verdadero discípulo mío. Eso es lo que hemos leído al inicio. Dios no ha cambiado su palabra. Dios permanece para siempre y eternamente. Eso está en Malaquías 3:6. Dice: porque yo Jehová no cambio. Tampoco nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, cambió su santa ley. Él, por ejemplo, dijo en una oportunidad: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a anularla, sino a darle un exacto cumplimiento, a dar un ejemplo de cómo debemos obedecer nosotros los mandamientos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo no anuló su ley. Tampoco lo hicieron los cristianos, o sea, la iglesia cristiana. En Lucas, por ejemplo, encontramos en el capítulo 23 que cuando nuestro Señor Jesucristo descansó en la tumba el día sábado, ellos lo guardaron conforme al mandamiento. El primer día de la semana como tal, en la Biblia solamente se registra 8 veces. Y 5 de ellas hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el primer día de la semana. Pero en ninguno de esos pasajes bíblicos vamos a encontrar que se demanda adoración a Dios especialmente, o que se descanse, en otras palabras, que se descanse especialmente ese día. Siempre habla de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. También en los días de Pablo le dijo a la iglesia: reúnanse los hermanos para poder recoger la ofrenda y luego dársela a los pobres. Pero eso no significa que Pablo les estaba diciendo: descansen el día domingo. Muchas veces malinterpretamos este texto bíblico, porque en Hechos de los Apóstoles también encontramos que Pablo guardaba el sábado, y eso está bien comprobado. También nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana y la misma iglesia católica en la actualidad reconoce que ella cambió el día de reposo del sábado al domingo. Supuestamente, ¿por qué? Porque Dios le ha concedido la autoridad a ella. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia católica no tiene ninguna autoridad para cambiar los mandamientos de Dios, para cambiar la ley de Dios. Así es, mis queridos hermanos. Vamos a ver entonces el sábado, el séptimo día de la semana, que fue instituido por Dios mismo en el Edén. En el Edén fue donde Dios estableció el matrimonio
la alimentación saludable y el bendito sábado, el séptimo día de la semana. También en Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos dice que el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de los 10 mandamientos que tenemos en la palabra del Señor. Es uno de los 10 mandamientos y es el cuarto mandamiento, es el corazón de la ley de los 10 mandamientos, el sábado. Y es el séptimo día de la semana. También en Ezequiel, por ejemplo, Dios nos dice que el sábado es una señal entre Él y su pueblo, una señal de obediencia, una señal de que si nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo que somos creación de Dios, que somos sus benditas criaturas y que debemos obedecerle a Él, y que lo reconocemos que Él está por encima de todo el universo. También en Isaías capítulo 58, versículos 13, 12 y 13, nos habla que el sábado es llamado mi día santo, o sea, día santo del Señor, día sagrado de Jehová. Y también, como último, vemos también a nuestro Señor Jesucristo que guardaba el día sábado, y el apóstol Juan que habla en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que él reconoce al sábado como el día del Señor. Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y el día del Señor justamente es el sábado, de acuerdo a Isaías 58, 13. Entonces, mis queridos hermanos, esta pequeña reflexión que nosotros encontramos en este volante es muy importante. Nosotros debemos estudiarlo y debemos guardar los principios del Señor, que esta es la verdadera forma de cómo nosotros debemos adorar a nuestro Padre Celestial. No el domingo, porque el domingo, como ya vimos, es un día que nos conduce en adoración al sol, y Dios no está de acuerdo con eso. Así que Dios nos bendiga, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bendiga también su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.